Buenas noches, mi nombre es Johan Chávez del grado 8A y a mí me toca el tema de en qué año nació Jesús. El nacimiento de Jesús fue anunciado durante siglos y siglos por profetas, pero este mensaje no trascendió, es decir, no se dio a conocer lo suficiente como para quedar registrado, es decir, no todo el mundo sabía y literalmente muy pocas personas sabían de esto. Inclusive después de la muerte de Cristo, los cristianos, es decir, los que pertenecían a la iglesia de Jesús, no se preocuparon por eso y no quisieron saber ni la fecha y jamás tuvieron la intención de investigar más sobre la vida histórica de Jesús. Eso pasaba ya que muchos cristianos pertenecían al Imperio Romano y ellos mismos habían hecho su propio calendario, el cual consistía en que el año 1 era desde que se fundó Roma. Entonces la mayoría de cristianos seguía ese calendario y no le prestó atención a el verdadero calendario. Con el pasar de los siglos, muchos cristianos empezaron a dudar si verdaderamente la fundación de Roma debería haber sido el año 1, ya que consideran de que el año 1 debía ser desde que Jesús nació y pues esa fecha no se sabía. Esta idea tomó más fuerza cuando el Imperio Romano se desmoronó por los embates de los pueblos bárbaros, ya que ya los cristianos no tenían ninguna vinculación con el Imperio Romano. Entonces querían crear un nuevo calendario el cual tuviera como eje central a Jesucristo. En aquel tiempo se dio a conocer la figura de un monje llamado Dionisio, con apodo de Exiguo, el cual era un teólogo brillante y con mucha experiencia y muy conocedor de la historia de la iglesia. Entonces el Papa Juan I le encargó la misión de que calculara la fecha exacta en que Jesús había nacido. Le entregó una información muy útil que las cuales podían aportar los evangelios. Con San Lucas supo que Jesús había empezado su vida pública a los 30 años, es decir, que en ese tiempo fue que se dio a conocer Jesús. Versículos antes del mismo San Lucas había un versículo que decía en el año 15 del reinado de Tiberio César. Y dedujo que el año 15 de Tiberio correspondía al año 783. Y rezándole los 30 años de Jesús, dedujo que Jesús había nacido en el año 753 UC y que el año 754 sería el año 1 y así sucesivamente. Después del año 1, Dionisio añadió las siglas a los años, las siglas DC, que es después de Cristo, y AC, que es antes de Cristo. Después de eso, el calendario romano ya no figuraba más como el año 1. En ese tiempo, Dionisio vivía en el año 1287 y en el nuevo calendario cristiano, el cual él había creado, se pudo percatar que vivía en el año 533. Este nuevo calendario hecho por Dionisio tuvo un gran éxito. De una fue aplicado en Roma y conforme pasaba el tiempo iba siendo aplicado en los demás países, aunque fue más complicado, pero Dionisio jamás se rindió. A finales de la Edad Media ya este nuevo calendario ya figuraba por todo el mundo. 14 años después Dionisio murió, pero con la felicidad de poder saber que había descubierto la fecha verdadera del nacimiento de Jesús. Pero lastimosamente Dionisio se había equivocado. Eso lo sabemos gracias a los historiadores modernos, los cuales con varios estudios llegaron a la afirmación de que Dionisio se había equivocado. Eso supo gracias al Evangelio de Mateo, el cual dice que Jesús vino al mundo en tiempos del rey Herodes. Y gracias al escritor Flavio Josefo se sabe que el rey Herodes murió en el año 4 a.C. Entonces Jesús debió haber nacido 4 años antes de lo dicho por Dionisio. Pero ¿cuánto antes de la muerte de Herodes había nacido? Esa era la pregunta que se hacían los historiadores y los que estaban intentando encontrar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Si el suceso de los magos del Oriente relatado en Mateo 2 se pudo deducir
que cuando estos llegaron, Herodes todavía estaba vivo y no había muerto aún. De hecho, gozaba de muy buena vida y pues en aquel tiempo se decía que aún no se le veía como que sufriera de alguna enfermedad y que su vida era muy normal a la de los demás. Se decía que aún no se le veía como que sufriera de alguna enfermedad y que su vida era muy normal a la de los demás. Otra cosa que afirma eso es que el rey Herodes recibió a los magos del oriente y estaban en perfecto estado y en un estado muy sano. Les prometió ir a Belén después de que ellos volvieran y trajeran noticias del niño. Pero después se supo que el viejo monarca sí estaba muy enfermo, que por ello se había trasladado a Jericó y después a Termas de Callirué para hacerse unos bayos curativos. Al ver que no tenía resultados y que su salud no mejoraba, volvió a Jericó y poco después murió. Este viaje se hizo en noviembre del año 5, a comienzos del invierno. Entonces había que hacer una segunda adición de medio año y retomar a mediados del año 5 antes de Cristo para el nacimiento del Mesías, que sería más o menos a mediados de ese año, de esos años. Años antes, Herodes ordenó la masacre o asesinato de niños con el temor de que eso algún día heredaran el trono y lo destronaran a él. Se supo que mandó a matar a niños de 2 o menos de 2 años. Se sabía que para aquel tiempo Jesús tenía entre un año o un año y medio. Inclusive muchos historiadores llegan a decir que podía tener ya los 2 años. Sumando este nuevo margen de tiempo a los nuevos cálculos, estamos ya entre finales del año 7 a.C. y mediados del año 6 a.C. Pero queda una incógnita para poder descifrar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó entre la venida de los magos y la enfermedad de Herodes? Era la única que faltaba para saber y descifrar la fecha exacta. Se sabía que no era mucho tiempo, ya que si nos alejábamos mucho de la edad que vimos que se le asigna en el Evangelio de Lucas, cuando dice que Jesús se dio a conocer a mediados de los 30 años, aunque esa cifra no es solo aproximada. Hay que quedarse en los 30, ya que si le agregamos un año, Lucas hubiese dicho de que Jesús tenía una edad promedio más o menos cerca a los 40 y no a los 30. Por lo tanto, la fecha más probable de su nacimiento es el año 7 a.C. y que se dio a conocer en la vida pública, pues que Jesús empezó a predicar y ya se dio a conocer, fue más o menos a los 34 años. En conclusión, gracias a los estudios históricos, podemos deducir que Jesús nació el año 7 antes de Cristo. Eso sí, es muy contradictorio y ha abierto la mente de muchos historiadores que quieren o que buscan intentar cambiar el calendario actual y sumarle los 7 años que le faltaron a Dionisio. Pero ¿por qué no se hace eso? Eso no se hace ya que muchos eventos históricos como la venida de Cristóbal Colón a América, etcétera, entre muchos más, ha transcurrido muchos años y pues el dato que se ha dado es que la llegada de Colón fue en 1492, pero con este nuevo calendario se tendría que cambiar y la llegada de Colón sería en 1499. Entonces eso, aparte de ser muy complicado de cambiarlo, eso crearía mucha confusión y muchos dolores de cabeza en la gente, ya que la mayoría, como nosotros sabemos, sabemos las fechas históricas de nacimiento históricos de personas, de famosos, y eso no se podría hacer, así que es casi imposible que una persona lo pueda aplicar y que se cambie ese calendario. Muchísimas gracias. Mi nombre es Manuel de Guarnizo, Andrade Ochoa, y en el día de hoy le voy a explicar el tema número 2, ¿quiénes fueron las abuelas de Jesús? ¿Quiénes fueron las abuelas de Jesús? Conocer las abuelas no siempre es importante para comprender una persona, ni para entender sus características.
Es verdad que nuestros antepasados tienen cierta influencia sobre nosotros, pero en el caso de Jesús no. Tuvo unas abuelas, es decir, unas antepasadas tan particulares, que al conocerlas empezamos a entender mejor su persona, su misión y su grandeza de Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de tener abuelos. Las genealogías en las antigüedades eran muy importantes. Ahí estaban todos los registros de las ancedencias familiares. Aún hoy, entre nosotros, hay gente que conserva con orgullo su árbol genealógico. Ahora vamos a hablar sobre las 3 etapas de la vida. San Mateo, que escribe su evangelio para los judíos, quiere presentar a Jesús como el Mesías esperado y por eso piensa que lo mejor es comenzar con una genealogía. En primer lugar, dividió a todos los antepasados de Jesús en 3 grupos, según 3 etapas importantes de la historia judía. El primer grupo, que va desde Abraham hasta el rey David. En el segundo grupo, va desde David hasta el destierro del pueblo en Babilonia. Y en el tercer y último grupo, va desde el destierro hasta la llegada de Jesucristo. Ahora vamos a hablar sobre las etapas, que fueron lecciones de la historia, el Mesías escondido y no apto para mujeres. Y si indagamos quiénes fueron estas mujeres, su aparición nos deja aún más estupefactos. Ellas son Tamar, la incestuosa, Rabat, la prostituta, Ruiz la excomulga y Bestiet la adulteria. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dulce María Brugía Diego Delgado Ochoa y hoy les voy a dar a conocer el tercer tema de la guía de educación religiosa, el cual es ¿en qué idioma hablaba Jesús? En el siglo I, en la tierra donde vivió Jesús, hay constancia de que se utilizaban 4 lenguas. Estas eran el griego, el hebreo, el latín y el arameo. De todas ellas, la oficial y a la vez la menos empleada era el latín. La usaban algunos funcionarios romanos cuando conversaban entre sí y algunas veces la usaban algunas personas cultas. No parece probable que Jesús hubiese estudiado latín, ni que lo empleara en su conversación ordinaria o en su predicación. Por lo que respecta al griego, Jesús se sirvió muchas veces de él, ya que muchos campesinos y artesanos de Galilea conocían esta lengua. Al menos los rudimentos necesarios para una sencilla actividad comercial o para comunicarse con los habitantes de las otras ciudades, que en su gran mayoría eran gentes de la cultura helénica. Los habitantes de Jerusalén se calcula que hablarían el griego entre el 8 y el 15%. Aunque no se sabe con gran certeza si Jesús comúnmente haya utilizado el idioma griego, tampoco falta resaltar que algunas veces lo haya utilizado. Pero aún así no se sabe si Jesús utilizaba el griego para hablar con los Pilatos. En cambio, a las alucinaciones en los evangelios de las predicaciones en las sinagogas con Jesús o en sus conversaciones sobre textos de las Escrituras, hace más posible que él conociera y empleara en más repetidas ocasiones la lengua hebrea. Sin embargo, aunque Jesús conociera y hablara algunas veces el hebreo, parece que en la conversación ordinaria y la predicación Jesús utilizaba ordinariamente el arameo, ya que para ellos era la lengua más comúnmente utilizada y además esa era la lengua que utilizaban los judíos en Galilea. En algunas ocasiones el texto griego de los evangelios dejan algunas palabras o frases puestas en boca de Jesús.
Los evangelios apuntan a que las palabras recogidas de ellos fueron principalmente pronunciadas en la lengua del hebreo o el arameo. Y es por eso que la textura del griego utilizada en los evangelios se nota una peculiar textura sintáctica aramea. Pero también se puede deducir de que las palabras puestas en los evangelios con boca de Jesús cobran una gran importancia o un gran significado traducidos al arameo. Pero también hay palabras que son utilizadas con una carga semántica diferente a la habitual en griego. Incluso al traducir los evangelios a un lenguaje semítico, se perciben en ellos algunas palabras ocultas en el original griego. Podemos concluir que entonces Jesús hablaba el arameo como su lengua materna, y esta fue la primera que estructuró su pensamiento, su vida y su corazón, por lo que él lo hablaba en un dialecto galileo. Jesús también comprendía y leía el hebreo clásico, la lengua de las Sagradas Escrituras, y como podría traducirlo al arameo. Conocía y hablaba además el griego, al menos lo necesario para los frecuentes contactos que tenía con los judíos que venían del extranjero o con personas de origen griego. Jesús hablaba y enseñaba a hablar, pero sobre todo enseñaba a hablar el lenguaje del amor, el único capaz de comunicarnos y hacernos entender con la gente de todas las lenguas, todas las culturas y todo el mundo, el que nos comunica inclusive con los más alejados extranjeros, como son nuestros posibles enemigos. Jesús enseñó una vez: amen a sus enemigos y recen por quienes los persigan. Así serán hijos del Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores. Hola, mi nombre es Lucia Correa y hoy les voy a presentar el tema 4, que es ¿por qué Judas traicionó a Jesús? A Judas Iscariote normalmente se le recuerda por una sola cosa: su traición a Jesús. Él fue uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús y lo siguieron a lo largo de 3 años. Presenció el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y muchos de sus milagros. Él era el tesorero del grupo y usó esta posición de confianza para robar sus recursos. Juan 6. Judas era un nombre muy común en esa época. Hay otros Judas mencionados en el Nuevo Testamento. Uno de los otros discípulos también se llamaba Judas, Juan 14:22, y otro era uno de los medio hermanos de Jesús, Marcos 6:3. Para diferenciar, Juan 6:71 y Juan 13:26 se refieren a Judas, hijo de Simón Iscariote, para referirse a Judas, el traidor de Cristo. Los eruditos tienen varias ideas acerca del origen del apellido. Una es que Iscariote se refiere a Keirot, una región o ciudad judea. Y otra idea es que el apellido se refiere a los sicarios, un grupo de asesinos entre los judíos rebeldes. La posible asociación con los sicarios permite una interesante especulación sobre los motivos de Judas para su traición, aunque el hecho de que él hizo una elección consciente de traicionar a Jesús, Lucas 22:48, sigue siendo el mismo. El apellido Iscariote es útil, fundamentalmente porque no deja ninguna duda acerca de cuál es el Judas al que se refiere. Como uno más de sus apóstoles de Jesús de Nazaret, Judas siguió a su maestro durante su predicación por Palestina y, según los evangelios, fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían prender a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús anunció en la Santa Cena. Él mismo fue el que dirigió a los guardias que arrestaran a Jesús y les indicó quién era, besándole. Se cuenta que los padres de Judas, Rubén y Siborea, decidieron abandonar a su hijo recién nacido a las orillas del mar, ya que en su sueño les había parecido que éste les causaría la ruina a su pueblo. Pero el niño no apareció ahogado, sino que fue a parar a la isla Iscariote, de donde viene su nombre de Judas Iscariote. Educado por la reina del lugar, fue creciendo hasta que mató al hijo de su bienhechora, tras lo cual huyó a Jerusalén, donde se encontró al servicio de Poncio Pilato.
Un día Pilato le ordenó que trajese frutas. Para obtenerlo, Judas mató al dueño del huerto, que no era más que otro que su padre Rubén. Pilato lo nombró heredero del muerto y lo casó con su viuda. Judas descubrió el parricidio y el incesto con el que se había manchado. Se hizo discípulo de Jesús para redimirse, pero pronto se dedicó a robar el dinero que el maestro le confiaba y finalmente por codicia lo traicionó. Al arrepentirse de esto se ahorcó y su cuerpo se reventó, esparciendo por el suelo sus entrañas a fin de que el espíritu malvado no saliese por la boca en la que había besado a Jesucristo. La verdadera pregunta aquí es ¿por qué Judas traiciona a Jesús? Y la única respuesta es por avaricia. Judas no ama a Jesús y prefirió las cosas terrenales, como se muestra su traición y sus robos. Juan 12:6. No estaba realmente interesado en lo que el maestro enseñaba. Siendo honesto, lo que Judas creía en esencia no era muy diferente a lo que hoy se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Quería a un Cristo como un medio para su fin personal y orgulloso y por ser su seguidor. Lo que pasó después fue que Judas se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habían dado y al no aceptar estos las arrojó al templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose, Mateo 27:5, en un árbol. Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo gracias a su traición, pero cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas las entrañas se derramaron. Hechos 1:18. Por lo que aquel campo fue llamado en su lengua Alcedama, lo que quiere decir campo de sangre, Hechos 1:19. Podemos concluir que la única razón por la que Judas Iscariote traicionó a Jesús fue por avaricia, ya que lo vendió por 30 monedas de oro, y aunque después se arrepintió, ya todo estaba hecho. Gracias.